Grandes genios e inventos de la humanidad. Heinrich Hertz y las ondas electromagnéticas. Stopp! Kurze Unterbrechung rein, Stefanie. Ja, hallo, hier ist nochmal das Hauptschaltraum. Una avería en la emisora de televisión. El programa de entretenimiento diario de millones de espectadores está en peligro. El equipo de la torre de televisión de Hamburgo busca desesperadamente el fallo en una red de ondas invisibles. Las ondas radioeléctricas de Hertz. Ja, vermutlich ein Richtfunkausfall. Mats 3 abfahren. Todo en orden otra vez. Estas ondas se descubrieron en una época en la que los barcos todavía se comunicaban entre ellos mediante señas. Heinrich Hertz nació el 22 de febrero de 1857 en la ciudad hanseática de Hamburgo. En la foto aparece a la derecha con su hermano. Sus padres, Gustav Ferdinand y Anna Elisabeth, eran de familia adinerada y prestigiosa. El joven Heinrich destacaba por su talento para diversas disciplinas, facultades que su familia siempre intentó fomentar. Cuando acabó secundaria, se decidió por una carrera de ingeniería, entre otras cosas por deseo de su padre. De la mansión de sus padres, emprendió su camino a Berlín, donde estudió física en casa del conocido Hermann von Helmholtz, de quien más tarde fue ayudante. En 1884 recibió una oferta de profesor en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Pero al profesor Hertz no le entusiasmaban las clases, prefería dedicarse a sus experimentos. Algunas de sus pruebas se basaban en la teoría del investigador escocés James Maxwell. Este estableció, en sus conocidas ecuaciones, la tesis de que la luz visible es un sector del espectro electromagnético con una longitud de onda correcta y que por encima existen otras ondas electromagnéticas. En 1886, Hertz investigó un nuevo fenómeno. Durante la descarga de una bobina de inducción, saltaban pequeñas chispas en la bobina situada al lado, lo que parecía señalar la existencia de ondas electromagnéticas. Comenzó a investigar este fenómeno de forma sistemática con su ayudante y fabricó un dispositivo con un emisor a la izquierda y un receptor a la derecha. Hertz se acercaba al emisor. A una distancia de unos 2 metros, el receptor también comenzaba a recibir descargas, como por obra divina. Hertz estaba seguro de que las responsables eran ondas electromagnéticas invisibles. Se propagaban en forma de ondas en el espacio y trasladaban la corriente que activaba las chispas en el emisor. Cuando Helmholtz conoció sus sensacionales resultados, su comentario fue: ¡bravo! También fue él quien se encargó de la publicación del experimento. Hertz siguió investigando con energía y paciencia. Una vez les escribió a sus padres: Trabajo exactamente igual que el empleado de una fábrica. Tengo que repetir cada maniobra 1000 veces. Durante horas lo único que hago es perforar agujeros, uno al lado de otro. Informaba a su padre, que en ese tiempo había sido nombrado senador de la ciudad de Hamburgo, de los avances en sus investigaciones. Si era cierto que los fenómenos electromagnéticos tenían el carácter de onda, podrían demostrarse en ellos los fenómenos típicos de las ondas, como la reflexión y la interferencia. A finales de 1888, Hertz volvió a experimentar en las aulas. Quería demostrar que las ondas electromagnéticas se reflejaban en un espejo metálico.
Para la prueba, hizo falta toda la longitud del aula, pues Hertz, con el dispositivo que había construido, emisor a la izquierda, receptor a la derecha, solo podía generar rayos con una longitud de onda de unos 60 centímetros. El croquis de distribución de la prueba, una fila de bancos. En un extremo del aula, como había marcado Hertz, debía ponerse el reflector, una placa de zinc de 2 metros de altura. El espacio utilizado debía estar oscuro para que el receptor pudiera percibir todos los débiles rayos de luz. En ocasiones pasaban horas hasta que Hertz y su ayudante acostumbraban los ojos a la oscuridad. Se volvía a conectar el inductor. La radiación electromagnética se extendía. Las ondas se encontraban con la placa de zinc, se reflejaban. El ángulo de incidencia era igual al ángulo de salida y chocaban contra el receptor. Esta vez, el ayudante se ponía en el camino de la radiación. El cuerpo humano absorbía las ondas. El resultado, las chispas no llegaban al receptor. Con este experimento y los siguientes, Hertz pudo establecer el carácter de las ondas electromagnéticas. Un fenómeno muy importante en la actualidad son las interferencias, perturbación o amplificación de nuestros receptores de radio o televisión. Cuando una onda alcanza nuestra antena, recibimos una señal. Otra onda, producida por ejemplo por reflexión, llega a la antena. Intenta igualar la frecuencia de la primera y el receptor se amplifica. Pero la primera onda intenta igualar la frecuencia de la segunda y las ondas se pierden, lo que genera grandes interferencias. Pero volvamos a nuestro investigador. En 1889, Hertz, entonces ya conocido mundialmente, se trasladó a la Universidad de Bonn. Allí terminó Principios de Mecánica, el tercer tomo de su obra, fundamentalmente teórica. Pero no vivió para ver la publicación del libro en 1894. Murió poco después de cumplir los 37 años, como consecuencia de una larga septicemia. Viendo venir su muerte, les escribió a sus padres: Si algo me ocurre, no debéis afligiros, sino estar orgullosos y pensar que soy uno de los pocos afortunados con una vida corta pero aprovechada. Hertz bautizó a esta ciencia, pues las unidades de medida de la frecuencia le deben su nombre. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. La red eléctrica tiene una frecuencia de 50 hercios por segundo, lo que equivale a una longitud de onda de 6.000 kilómetros. 10 veces menos longitud tienen las ondas de baja frecuencia. Las siguen en espectro las frecuencias de radio y televisión. El radar utiliza microondas y la radiación térmica ondas infrarrojas. De menos longitud de onda son la luz visible y la radiación ultravioleta. Las ondas de menor longitud son los rayos X y los rayos gamma. El descubrimiento de Hertz fue estudiado y aplicado por otros. El italiano Marconi fue el primero que pensó en utilizar las ondas radioeléctricas de Hertz para la transmisión de noticias. Utilizó el radioconductor de Eduard Branly como receptor. En esa época competía con Marconi el ruso Alexander Popov. En aquel tiempo, aún era imprescindible la fuerza de vapor para generar la energía para la moderna telegrafía inalámbrica. Después de los primeros telégrafos, la invención del telégrafo sin cable requería más potencia y, por tanto, mayor radio de alcance de la transmisión. El amplificador, inventado por el austríaco Robert von Lieben, permitió utilizar las ondas de radio para la transmisión de música y lengua oral. Nació la técnica de radiodifusión y con ella los primeros programas de radio.
La era de los medios comenzaba con fuerza. Pero pronto, además de tonos de voz, empezaron a transmitirse también imágenes. En 1935 se inauguró en Alemania el primer servicio de televisión regular. Todo en directo y sin trucos. Conexión desde el hipódromo de Berlín. Gräfin Isabella, jetzt geht es in den Einlaufsbogen. Unverändert ist die Spitzengruppe. Das Publikum ist bis aufs Höchste erregt, eine ungeheure Überraschung droht. Jetzt stürmt die Außenseiterin Vineta vom 4. Platz aus nach vorn. Ruckartig wirft sie ihr Reiter an allen Gegnern vorbei. Jetzt führt Vineta, dahinter Marschall vorwärts. Ein toller Endkampf setzt ein. Wird es Vineta schaffen? En pocas décadas surgieron por todo el mundo numerosas emisoras de radio y televisión que transmitían sus programas a través de ondas de radio, por el aire, en diferentes frecuencias. Las ondas se propagaban por la atmósfera, invisibles, y se volvían a transformar solo con la ayuda de antenas de recepción, en tonos e imágenes perceptibles. Senderichtungen Westafrika, Südamerika, Australien, Nordamerika, Nah- oder Fernostküsten. Pero en la actualidad, no solo las emisoras de radio usan estas ondas. Los teléfonos móviles usan parte de las frecuencias. Así podemos hablar con otros sin cables. Pero esta disponibilidad total, ¿es el sumum de la telecomunicación o un panorama aterrador? La radiotécnica se usa desde hace tiempo en el ámbito terrestre. Como la atmósfera es permeable a muchas ondas de radio, los satélites pueden usarse como base de transmisión. Desde un cohete enviado a su órbita, se hacen posibles las transmisiones para las llamadas telefónicas a cualquier parte del mundo. Y pueden transmitirse las emisiones de televisión en directo a todo el planeta. Grandes estaciones terrestres envían mediante espejos parabólicos emisiones de televisión al satélite que las devuelve a la Tierra transmitiéndolas por el camino a medio mundo. El espejo parabólico, el símbolo de la era del satélite. En la actualidad hay más de 100 satélites de información en órbita que se comunican con el planeta por radio. Las ondas de radio no solo se crean de forma artificial por el hombre. El universo entero está lleno de ellas. Muchas estrellas y galaxias emiten ondas de radio invisibles a nuestros ojos. Radiotelescopios como el de Effelsberg se construyen especialmente para descubrir estos cuerpos celestes. La radioastronomía no solo nos permite echar un vistazo al cosmos invisible, también contribuye a que conozcamos mejor la historia y la evolución de todo nuestro universo. Aquí se aprecian las ondas de radio procedentes del centro de la Vía Láctea. Las ondas de Hertz, una clave para entender el mundo en el que vivimos.